Continuamos en el programa La Noche, estamos conversando con Clara Rojas, ex secuestrada del grupo terrorista de las FARC. Clara, ya usted escuchaba la entrevista que hacía nuestro subdirector Jefferson Beltrán al señor Farruko Castromán, el productor de esta película. ¿En qué momento hubo un contacto con usted y un intento de acuerdo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, yo me enteré por las noticias, digamos que ese fue el primer impacto y tal vez lo que me sorprendió es porque en las noticias sí aparecía que la película era del hijo de Clara Rojas, ¿no? Entonces pues yo obviamente me sentí aludida. Eso fue en noviembre del año 2011. Intenté lograr un contacto con ellos a través de internet, pero nunca logré nada. Y a través de los medios de comunicación también me enteré que ellos, el Ministerio de Cultura al parecer les había dado un permiso. Entonces tuve que presentar un derecho de petición al ministerio que resolvió a final de ese año, en donde me dieron un guión y una pequeña hipnosis que realmente pues no me daba como la dimensión de qué podría ser. Esa es la situación, digamos, ¿Pero hubo primera. una negociación? Digamos que después de ese momento, pues yo trato de buscar ayuda, concurro al bienestar familiar. Ellos inician una investigación y tampoco logran dar con el paradero de los productores, ellos nunca se hacen presente a ninguna de las diligencias, que es una de las razones que incluso cuentan en el juzgado. Ellos cierran la investigación y no encuentran conculcados los derechos, pero es porque no tienen pruebas, que es un poco lo que yo le decía al director del bienestar, no es porque hayan tenido total certeza de qué consistía. Yo les allegué lo que tenía del Ministerio de Cultura, pero no hubo una labor adicional de investigación, que eso es importante hacer claridad. Después del tiempo también trato de hablar con algunos abogados, doy con la suerte de tener una muy buena abogada que también tiene oficinas y aliados en España, y creo que es a través de ellos que se logra como un primer contacto. Digamos que en el primer momento yo lo que quería era como ver la película para realmente ver si me afectaba o no, porque por un lado pues aparecía yo en letras de molde con el tema de mi niño, por lo otro ellos dicen esta versión que es la historia de Crisanto. Yo dije, mire, pues evitemos temas, simplemente déjenmela ver, si yo veo que no, efectivamente no me afecta, pues dejemos la cosa así. En ese momento ellos tienen de alguna manera ¿cómo le digo? Sí hay como un buen ánimo de ellos en algún momento de dejármela ver, eso hay que destacar ese gesto, incluso por parte del señor Farruko. Yo creo que si él no interviene para que eso sea, quizá los demás productores no lo tendrían. Queremos también, permítame, integrar en Roma, Italia, al señor Santiago Gamboa. Es un reconocido escritor, columnista del diario El Espectador. Ha escrito en una de sus columnas que la prohibición de la película hubiera sido un flagrante acto de censura, un peligroso antecedente contra la libertad del arte. Señor Gamboa, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches a todos, muchas gracias. ¿Tienen los colombianos derecho a ver Operación E? Pues yo creo que sí, porque digamos que lo más importante para mí, independientemente pues de todas las entretelas legales y económicas que puede tener la señora Clara Rojas con la productora y los problemas, digamos, ya de otro orden, a mí lo que me interesa es que no se haga, que no se siente en jurisprudencia y no se cree un antecedente de una tutela contra una obra de arte, contra una obra de ficción, porque alguien considera que no es verdad. A mí eso me parece gravísimo como creador, como escritor, porque mañana pues, cualquiera puede poner una tutela contra cualquier novela, contra cualquier película, de cualquier otro tipo, sencillamente porque considera que no es verdad. Ahora, en este caso, comprendo que hay una serie, digamos, de elementos que la hacen diferente por el hecho de tratarse de un menor y por ser además una cuestión que tiene que ver con Clara Rojas, que fue una persona que tuvo pues tanta relevancia en la historia reciente con su secuestro, y pues cosa que además a mí no hace más que admirarla y sentir hacia ella pues solidaridad, pero no estoy de acuerdo con su posición, y además creo que estamos hablando de todo esto como si no supiéramos todos, porque ya fue público, que ella lo que hizo fue una negociación que no salió bien con esta productora, o sea, esos correos electrónicos, salvo que algo haya hecho que digamos que hayan sido negados, pero salvo eso, los correos electrónicos entre la señora Clara Rojas y la productora
que yo escuché desde Roma por la W y que después vi publicados en El Tiempo, demuestran que ella vio la película, le pareció muy bien, pidió incluso una copia para verla con su hijo, negoció y después lo que no salió bien fue la negociación. Señor Gamboa. Entonces ahora todo este tema moral pues es un poquito de otro, pues para mí no tiene ningún valor. Los argumentos de Clara Rojas fueron rebatidos por la sentencia del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Bogotá. El fallo habilitó a los productores a estrenar la película en Colombia, un hecho que ocurrirá a finales de febrero. Clara Rojas impugnaría la sentencia en primera instancia y cuenta con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, pero la película llegaría a las salas de cine mientras avanza el proceso en los tribunales. El Festival de Cine de Cartagena será el escenario para el estreno de Operación E. Yo les voy a contar todo lo que sé, todo. Fuentes de la producción cinematográfica revelaron a la noche que el próximo 24 de febrero la película será exhibida por primera vez en Colombia. Es que el niño necesita medicinas y los retenes no dejan salir. Esa es la consecuencia de la sentencia de una jueza bogotana que avaló la presentación de la cinta contra los argumentos de Clara Rojas. La exsecuestrada había interpuesto una acción de tutela para evitar el estreno del filme por considerar que su contenido podría vulnerar los derechos de su hijo de 8 años. Contrario a ese argumento, la jueza ratificó en su sentencia que esta operadora judicial no encuentra conculcación actual frente al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad con la película, como tampoco encuentra certeza de su vulneración de este derecho a futuro, pues no existe nexo causal alguno que permita concluir que la exhibición de la película vaya a imponer al menor un plan de vida diferente al que en este momento viene formando. Otro aspecto que cuestionó la jueza es que Clara Rojas habría estado utilizando los mecanismos de la justicia para que ella y los productores de la película pudieran llegar a un acuerdo económico que permitiera estrenar la cinta. En ese sentido, Clara Rojas lo que hizo con la tutela fue utilizar la jurisdicción constitucional para obtener un pronunciamiento anticipado sobre eventuales responsabilidades con la exhibición del largometraje Operación E, circunstancia que no puede ser avalada por este juzgado. Definitivamente sí estaba negociando una participación económica con las productoras del filme, pero no a título de compensación integral por su condición de víctima, sino como una verdadera contraprestación por lo que ella denomina utilización de sus nombres y representaciones de imágenes a través de actores. Mientras el lío judicial continúa, los productores preparan la presentación de la película a finales de este mes en Cartagena, donde tiene lugar uno de los festivales de cine más importantes de América Latina. Señora Clara Rojas, ¿fue cierto esto, que no quedó contenta con la negociación y por eso decidió interponer la demanda? Pues yo creo que es un argumento que presentan los productores y ahora este columnista Santiago Gamboa. Yo creo que esa interpretación es desafortunada de parte de ellos. Yo he reconocido que yo recibí una propuesta de parte de ellos y tuve comentarios y nunca he negado el contenido de los correos. Sí quiero hacer énfasis y es importante que ellos también entiendan que me lleva a mí a decirles en algún momento, oiga, no estoy de acuerdo. Y eso fue en julio del año pasado. Y no estoy de acuerdo porque justamente simultáneamente a toda esta situación que se estaba cursando con ellos, me vine pues asesorando y preguntando con psicólogos y con saludistas exactamente cuál era el alcance de la película, si realmente yo debería llevar a un acuerdo con ellos y eso qué significaría tanto para mí o para el niño. Me dijeron, no, Clara, usted no debe hacer eso, pensemos, enfoquémonos en que el tema es que eventualmente esto sí le podría impactar al niño. Y yo lo que hice, yo personalmente, ni siquiera le dije a la abogada, lo acordamos mutuamente, es decirles a ellos que yo no firmaría ningún documento. Ahora, la juez se equivoca diciendo que es una compensación o no. En el documento del que se habla en los correos, ellos alcanzan a reconocer que se trataría de un daño eventual a futuros problemas que pudiera causar la película, de manera que no se estaba buscando ninguna compensación. Ellos escogieron la manera de pronto, porque les quedaba más fácil desde el punto de vista económico, digamos que esa propuesta partió de ellos. Brevemente, ¿por qué no es tanto una obra de ficción? Eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjese, Santiago dice ahora que es una obra de ficción, pero yo pienso todo lo contrario. Si querían hacer una obra de ficción, ¿por qué usan el tema de mi niño? ¿Por qué el nombre propio del niño? Fíjese, incluso la Corte, él se preocupa por los antecedentes jurisprudenciales, pero la Corte ya ha rechazado una situación semejante en un caso de una madre que empezó a escribir un libro. El libro fue publicado en Italia, pero fue prohibido en Colombia justamente porque cuenta la situación de los niños.
Eso ya hay unos antecedentes jurisprudenciales sobre ese tema, incluso la revista Semana también vuelve y lo toma. No es el único antecedente jurisprudencial sobre el libre desarrollo de los niños, de manera que yo no comparto la opinión de él. Me parece que su columna sí fue demasiado agresiva. Si bien yo entiendo que son posiciones diferentes, pues, pero no necesitamos como llegar al tema de la agresión tan fea. Señor Gamboa, al mejor estilo de las estrategias publicitarias, esta polémica que se ha generado por la película, pues no hace otra cosa más que disparar su posible audiencia. ¿Cree usted que ya con un fallo de la justicia colombiana sería bueno que la señora Clara Rojas también tuviera derecho a una participación, a un beneficio por la distribución? Pues es que a mí no me gusta toda esta idea de que se ha dicho por parte inclusive de Clara y de los abogados, de que la película es algo así como que se va a lucrar, o sea, como si la película fuera, su único objetivo fuera producir plata. O sea, el cine, como la literatura, como el arte en general, no se hace para eso. O sea, yo pienso que tenemos que tener en cuenta esta situación, es decir, la película parece que todo el mundo o muchas personas, escucho la opinión inclusive de Clara Rojas, que dice es que se van a lucrar, como si ya, digamos, como si el cine fuera algo así, no sé, como el narcotráfico, que por definición produce millones y entonces es una cosa que moralmente debe inmediatamente detenerse. Pues no es así, yo pienso que no es así, yo pienso que todo esto está basado sobre una enorme falta de cultura, que es considerar que la verdad del arte debe por fuerza equivaler a la verdad de la realidad. Pero los derechos de autor quedan para toda la vida, señor Gamboa. Sí, pero los derechos de autor son mínimos con respecto a lo que, además en el cine, yo no sé si ustedes saben lo que cuesta hacer una película, pero no quiero entrar en ese detalle, pero quiero decir, parece como si hacer una película, y por el hecho de que los actores norteamericanos son millonarios, todo el mundo cree que el cine en general es una actividad lucrativa que produce millones, y no es así. O sea, el cine que hacen además este tipo de producciones, que son producciones subvencionadas, yo la vi, esta película, soy uno de los pocos colombianos que la ha visto porque fui jurado del Festival de Cine de Biarritz, y además presioné para que se le diera el premio a Luis Tosar, puesto que me parece que su actuación es extraordinaria. Esta es una película de autor, es decir, esta no es una película de gran público, no es una película, quiero decir, acusar a la película de que se quiere lucrar sobre la base del sufrimiento de Clara Rojas y su hijo, se me hace realmente demagógico, o sea, no es, eso es desconocer, eso es una falta de cultura, eso es una falta de educación, es como si el mundo fuera, pues no sé, una película de Hollywood, no es así. Y además me parece, y eso, bueno, lamento mucho que Clara crea que yo pues estoy agrediéndola a ella, porque pues desafortunadamente estar en desacuerdo, pues como dije yo en una de las columnas, o sea, cuando uno quiere vivir en un país democrático tiene que aceptar el desacuerdo de los demás, y no es una agresión estar en desacuerdo. Pero yo no creo que su hijo esté en peligro, porque su hijo es un pequeño niño de 8 años que no puede ver la película, ni ninguno de sus amigos, porque será una película para mayores como mínimo de 18. Queremos agradecerle mucho, señor Gamboa. Años, hablamos. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por atendernos desde Roma, Italia. Es un reconocido escritor, columnista además del diario El Espectador de Colombia. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Quiero terminar con usted, señora Clara Rojas. Pues ante esta situación hay 3 posibilidades. La primera, impugnar el fallo. La segunda, intentar llegar a un acuerdo para tener derechos de distribución. Y la tercera, hacer su propia película. ¿Cuál de las 3 ha pensado? Ninguna de las 3. Honestamente quisiera reflexionar en estos días y tomarlo con calma. Finalmente es una situación que ha sido desafortunada. Uno no quisiera pues ser el centro de atención por este tipo de polémicas tan fuertes y tan agrias. Desafortunadamente hubiera sido ideal haber tenido una mejor comunicación con los productores. Eso no se dio, justamente de pronto por la actitud de ellos de siempre pensar que no era necesario hablar. A mí nunca me ha gustado la aproximación a la película, es justamente porque ponen a mi bebé en un primer plano en una situación de vejación, ¿sí ve? Eso es lo que me molesta, y me molesta porque me duele. Entonces en eso estamos en desacuerdo con este señor Santiago, porque no se trata de un arte, aquí no es una discusión filosófica, ni literaria, ni artística, es un tema de sensibilidad, ¿sí? A mí me duele es porque yo viví en carne propia el secuestro de mi hijo también, porque lo están mostrando en una situación de vejación.
Entonces, por eso Sí. en Petro la dignidad humana. Pero me voy a tomar el tiempo para reflexionar y pensar un poquito con cabeza fría. Muchas gracias, señora Clara Rojas, por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Sí, mil gracias a ustedes. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que nos continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com, escríbanos en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.